algo positivo, pero lo más enriquecedor es justamente la participación de cada uno de ustedes en este momento y también con su propia experiencia. Señor kinesiólogo, también hay que ver un poquito qué es el kinesiólogo, cuál es la percepción que tienen ustedes del kinesiólogo. ¿Qué es un kinesiólogo? Terapias. Terapias. Para la física. Le enseña posiciones para estar enseñan posiciones, hacen ejercicios. ¿Cómo le ha ido con los kinesiólogos? ¿Cómo les ha ido con los kinesiólogos? Muy Mal experiencia. Mal. Justamente eso es algo que necesitamos. A mí me tocaba poner a hacer ejercicio y se iba allá y me estaba haciendo ejercicio como más atención tenía de mi hijo que hace ejercicio, mamá es así y más atención tenía de su hijo. Correcto. Entonces, eso es lo que hacen los kinesiólogos. ¿Ah, sí? Mal. Entender mal. ¿Qué problema? Mi mamá iba para aliviar los dolores y llegaba. Entonces, eso es como el general que se entiende por la kinesiología, porque efectivamente como que hay una percepción de que el kinesiólogo trabaja en rehabilitación, en un gimnasio de rehabilitación, coloca luces y hacen ejercicios. Sí. Te corre la cortina del box y ahí te dejan. Termina la terapia y me siento igual. Con electricidad. Muero la cabecita así. Hay una mala percepción justamente en lo que es dolor crónico o lo que sería en fibromialgia. De Y hecho, en otras alteraciones como mal de Crohn también existe una mala percepción porque dicen, ¿qué tiene que ver el kinesiólogo con el mal de Crohn? yo fui al kinesiólogo porque tenía una lesión un dolor en la espalda y yo le dije a él que tenía fibromialgia y me dijo, eso no existe. Eso no existe. Eso no existe. Eso Y es después enfermedad de regalonas. me dijo, me puso una enfermedad de regalonas. Ahí era como una lucecita y en mí como que estaba aquí y como que la sentía. Entonces él me dice, primera vez que veo una persona tan sensible a la... Yo le dije, pero es que eso es por la fibra, le dije yo. Me dijo que te duele todo, cualquier día te duele todo. Entonces yo quedé así como... Violencia. Otras áreas, Como... otras áreas de la Así me kinesiología van a pegarle. no se conocen mucho, pero hay muchas especialidades. De hecho, una de ellas, la de cardiorrespiratorio, que se hizo muy famosa ahora en pandemia, donde la percepción del kinesiólogo es todo lo contrario. O sea, gracias a los kinesiólogos se salvaron muchas vidas. Sí. ¿Sí? O sea, gracias a que existen los kinesiólogos. Y así también hay otras muchas especialidades que muchas veces no se derivan desde el área médica a las especialidades. Entonces, no es lo mismo tener un problema de vértigo, un problema vestibular y decir voy al kinesiólogo donde me van a hacer rehabilitación o ejercicios, cuando en realidad hay terapia específica para corregir esos problemas. ¿Ya? Hay problemas kinesiólogo del área respiratoria, del área neurológica, ahora también conocido por el atletón que se nos viene. Pero lo importante es, vamos a ver, díganme ustedes qué ven en esta imagen. ¿Cuántos animales ven? 8. 10. Ya, sinceramente. Había un perro, 10. Ya, algunos vieron los primeros 3. Otros vieron 8. 7. Porque había ¿cuántos? 8, ¿cierto? no sé, Yo vi 8. Ya, ¿quién da más? ¿Quién vio 10? ¿Alguien vio 10? Es que había unos bien ocultos donde está el... Sí, había una tortuga. ¿Cómo se llama? ¿El elefante? Había un pez, había un gato, un perro, una libélula, Un cocodrilo. el pescado, El cocodrilo. el cocodrilo, La serpiente en la cola. la una serpiente. ballena, un delfín, un mosquito. Habían 3. Es que no sabía si era araña o mosquito. Entonces, ¿qué quiero explicar? Demostrar con esto. Que en clínica, muchas veces cuando nosotros... ¿Un rato? Muchas veces cuando queremos ir por nuestro problema o un problema de salud,
consultamos a la medicina alópata que su eje central es el motivo de consulta. Entonces muchas veces nosotros decimos me duele la mano, pero también me duele el hombro, pero también me duele la rodilla y también me duele la espalda. Pero entonces la primera pregunta es ¿pero qué le duele más? Todo. Entonces, todo, pero ¿qué le duele más? Sí, es que me duele más la espalda. Ya, entonces partamos por la espalda, exámenes para la espalda, tratamientos para el dolor, antiinflamatorios si es que hay algo inflamado. Pero el resto tendrá que esperar. Si a usted le duele, aparte tengo un problema digestivo, bueno, entonces vaya al otro especialista. Porque yo soy traumatólogo, no soy gastroenterólogo. Y también tengo dolor de cabeza, entonces vaya al neurólogo. Y tengo alteración del sueño, vaya al especialista en sueño. Y que ya no sé lo que tengo. Entonces vaya, así que, entonces cada una de las especialidades va a tener una mirada particular, específica, de acuerdo a su propia especialidad. Entonces, si yo veo y solamente veo el contexto general, lo más probable es que vea solamente el elefante, el burro y hasta el perro. Y de ahí vea la trompa del elefante y el resto del elefante. Entonces, y otro podrá ver el elefante, y otro verá el perro, otro verá el insecto, pero así no vamos a poder ver el contexto general. Entonces, cuando se trata de casos agudos, con una causa conocida, por ejemplo, tengo una caída, producto de la caída tengo un dolor de espalda, entonces me sacan una imagen de la espalda, tengo una hernia que es la que está generando, o una fractura que está generando el problema. El tratamiento, como la causa es conocida, el tratamiento también es conocido. Pero cuando dejo de ver el resto, cuando se trata de dolor crónico, se trata de fibromialgia, se trata de un problema o intestinal, desde el punto de vista nutricional o desde el punto de vista emocional, y no tengo una solución, es porque no estoy viendo, no me estoy deteniendo a analizar. Porque si yo hubiese dejado esta imagen menos tiempo, lo más probable es que no alcance a ver más de 4 o 5 imágenes. Pero viéndolo con más calma, uno va encontrando nuevas situaciones que están alterando a mi esquema general, al ser. ¿Ya? Entonces, en salud, desde el punto de vista físico, tenemos conceptos que hablan del dolor, pero el dolor tenemos que caracterizarlo. Una cosa es dolor local, que es justamente cuando tengo una causa conocida, y existe el dolor referido o irradiado. Normalmente el dolor irradiado significa que si tengo un problema, por ejemplo un dolor, una contractura muscular a nivel del cuello, este músculo va a generar que además suba el dolor hacia arriba, generando cefalea que va de adelante hacia atrás alrededor de la oreja y que duele hasta el pelo. Entonces voy a tener cefalea producto de un músculo que está irradiando este dolor. ¿Ya? Pero también existe el concepto de dolor referido. Y eso significa que es un dolor que está relacionado desde el punto de vista neurológico con una parte del cuerpo distinta al origen del dolor. Entonces, normalmente esto lo vamos a encontrar en el sistema visceral. ¿Ya? Donde, por ejemplo, acá tenemos una muestra del estómago, y ahí muestra que por el anterior hombro derecho y el centro del estómago difiere un poco con esa imagen, es hacia el lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo va a afectar más el hombro, genera tendinitis de muñeca, genera epicondilitis del brazo izquierdo y dolor del hombro. Un problema de estómago. Y el problema de estómago puede estar asociado a la válvula ileocecal. Cuando a veces se habla de la hernia del hiato, tengo problema de reflujo, puede estar asociado a este reflujo el dolor del hombro. Si tengo un problema de la función gástrica, por ejemplo, que la función gástrica esté produciendo mucho ácido o poco ácido, también es necesario identificar cuál es la causa. Si es mucho ácido, lo más probable es que duele antes de comer.
Pero uno siempre dice gastritis. Siempre digo, tengo acidez. Pero si yo tengo esa sensación después de comer, lo más probable es que no sea por aumento de la acidez. Lo más probable es que no tenga la capacidad de procesar el alimento. Entonces a lo mejor me falta ácido. Si se me alivia después de comer, porque el problema es normalmente aumento de acidez. Pero si no, es todo lo contrario. O porque puedo tener una disfunción en la salida del estómago, en la válvula de salida que se llama píloro. Algunos dicen, me duele hasta el píloro. Bueno, porque en realidad aquí también tenemos un gatillante, el término que utiliza Jiménez. Tenemos un gatillante de que una disfunción de píloro también genera disfunción hacia el hígado, hacia el páncreas y hacia la vesícula porque genera tensión y eso genera restricción de la válvula de salida. Un tubito que se llama colédoco, entonces va a generar conflicto entre estos tres órganos y por lo tanto va a afectar ya todos los procesos digestivos también hacia abajo. Menos liberación de enzimas, producción de cálculo en el caso de la vesícula, ¿ya? Y así vamos con otros órganos que también nombramos. El hígado va a generar dolor hacia el hombro derecho, esencialmente en el borde medial de la escápula. La vesícula está muy asociada al hígado, justamente por eso que en esta imagen aparece en el lado derecho por anterior, pero la vesícula duele por anterior y genera tensión en la muñeca, en la mano derecha, epicondilitis y también el dolor por anterior, vesícula. El intestino delgado es ese dolor que muchas veces nosotros sentimos en la espalda, al centro de la columna, que va hacia el coxis. ¿Cuándo aumenta? Cuando aumenta la presión del intestino. Entonces, me duele cuando estoy sentado. ¿Cómo se alivia? Me coloco de pies y tomo esta posición para generar liberación de la tensión. Y genera otros cambios también, desde el punto de vista de la postura. Por ejemplo, cambiar primero la respiración, porque si respiro inflando el abdomen, va a aumentar la presión. Entonces, respiro con el tórax. Cambio postura y sigo respirando con tórax. Y eso me va a generar los cambios posturales que lo vamos a ver a continuación. Intestino delgado. ¿Cómo se caracteriza? Porque además uno como que se hincha con facilidad y cambia el ritmo digestivo con frecuencia. Entonces a veces no sé qué comí que me hizo mal. Le echo la culpa a algo y siempre como lo mismo, pero algo tuve que comer, o a lo mejor le echo la culpa hasta el agua. Que el agua estaba muy fría o estaba muy caliente. Y el intestino grueso genera dolor si está en el colon ascendente, va a generar dolor en el costado, por la espalda, zona lumbar, pero en el mismo lado. Y si es descendente va a ser por el lado izquierdo. Pero además, dolor hacia la ingle, dolor hacia el lateral del muslo, que va aumentando hacia la rodilla. ¿Y por qué? Porque tengo compensación musculoesquelética y estos músculos son los que van a traer, como están fatigados, están siempre tensos, están generando rotación interna para generar protección, van a generar dolor. Y dolor mantenido y obviamente va a generar también alteraciones para dormir, porque ninguna posición es cómoda. ¿Ya? Entonces vamos por la alteración del sueño y otro problema. Bueno, dolor referido. El riñón, bueno, también en la zona de la espalda y por la zona interna de los músculos. Es el concepto de dolor referido. Entonces, cuando me duele la espalda, ¿a quién voy? Al traumatólogo. Y jamás voy a pensar en ir al nefrólogo. Y el traumatólogo no me debe dar problema. Si tengo un problema al centro de la columna lumbar, mismo traumatólogo. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Para el kinesiólogo, calor, corrientes, ejercicio para estabilizar columna. ¿Y cuándo va a tratar el intestino delgado? No lo trata. Entonces, aparte de acá tenemos una pequeña representación de lo que pasa en el cuerpo. Aquí tenemos el hígado, tenemos el estómago, por detrás tenemos el vaso, es parte del páncreas. El colon asciende, pasa por debajo de las costillas, cruza y desciende. Y este es el intestino delgado. La mejor película de la vida. ¿Por qué les traigo esto?
Porque, así como decíamos que no basta con considerar solamente lo musculoesquelético, y no solamente si me duele la muñeca, ver la muñeca, sino que también debo ver qué pasa con el hombro, qué pasa con el resto del cuerpo. También es necesario ver otros subsistemas. El ser es mucho más que carne y hueso. Tenemos un sistema visceral que está asociado a la nutrición, que está asociado a la química, y por un lado es cómo procesamos los alimentos, pero al mismo tiempo cómo purificamos y limpiamos nuestro cuerpo de las toxinas y los desechos. ¿Ya? Las emociones, como lo explicaba Claudia, tienen un impacto importantísimo en el cuerpo. Pero aquí hay que mencionar que las emociones hay distintos estadios, en el sentido de que efectivamente puede ser las emociones que estoy viviendo en este momento, están las emociones que vienen del pasado, de mi experiencia personal. También debo considerar las emociones que son heredadas o que vienen de nuestros padres, y otras que son adquiridas, como algunos miedos, por ejemplo, que también son de nuestros padres, que nosotros lo aprendemos y lo expresamos como que esa es la realidad. ¿Ya? Entonces eso nos genera cambios conductuales. ¿Pero dónde? Por un lado, las emociones se expresan ¿cuándo? No solamente cuando tenemos algún bloqueo se empieza a manifestar en el cuerpo, sino que en cada instante que tenemos emociones tenemos un cambio postural y pasamos por emociones positivas y emociones negativas. ¿Cuántas veces al día? Todo el día. Todo el día, que hasta que me encontré con alguien y eso me genera un cambio. Yo lo que estoy dimensionando a usted ya le genera un cambio, lo que estamos conversando. Entonces, por ejemplo, emoción de miedo, ¿qué va a generar? Contracción desde el punto de vista articular, una actitud desde el punto de vista defensivo. Incluso aquí, ¿dónde está mirando? Fíjese la posición del cuerpo en relación a la cara. O sea, no solamente voy para atrás, sino que al mismo tiempo evito. Y estoy generando un mecanismo de rotación para evitar el dolor. O sea, perdón, el miedo. ¿Ya? Otras expresiones. Furia. ¿Cómo está? El pecho, tengo rabia, tengo enojo. Entonces estoy todo en posición de adelantamiento y todo en tensión. Todo preparado para no mostrar debilidad. A la defensiva. A la defensiva. Expresión de alegría, que es el ideal que todos pudiéramos andar así, y aparte, si solamente no vemos el rostro, porque claramente la cara expresa mucho, pero analicemos la posición. Todo estirado. Se lo tiraron. Él se ve liviano o se ve pesado. Ella se ve liviana o se ve pesada. Livianita. Deprimida. ¿Cómo se ve? ¿Liviano o se ve pesado? ¿Ya? Y también pesado. Entonces, incluso desde el punto de vista energético, si hablamos del concepto de vitalidad, que creo que mucho así como uno quiere ser feliz, pero yo creo que lo que más necesitamos nosotros hoy en día es sentirnos vitales, sentir vitalidad, porque siento que me falta la fuerza. Pero si estoy en emociones negativas, miedo, angustias, rabias, que no logro expresar, entonces voy a tener una falta de vitalidad. Voy a ir a contracción, más problemas, hasta tocar fondo. ¿Ya? Mientras que por otro lado, si tengo emociones positivas, incluso las comparto. O sea, me pasó algo bueno, me salió un proyecto, aunque sea fome, pero para mí fue bueno. Entonces se lo voy a contar a quien, con quien me encuentre, le voy a contar la historia. ¿Ya? Entonces, y desde el punto de vista físico, lo mismo, vaya a generar apertura articular, y si me encuentro el cartón premiado del kilo de quedar tirado del piso, aunque no haya comido en 3 días, ¿ya? Voy arriba igual, voy a sentirme
En apertura, desde el punto de vista del movimiento, voy a caminar más rápido, porque si estoy con problemas, voy a caminar más lento. Entonces, así se van expresando las emociones en el cuerpo. Ahora, del anterior, tenemos un centro de emoción. ¿Cómo relacionamos ahora estos conceptos con lo físico, con lo nutricional? Es que acá tenemos un diafragma. Este diafragma es lo que nos hace respirar. Y todos sabemos que necesitamos respirar. O sea, es una necesidad básica, vital. ¿Ya? El tema está en que este diafragma, cuando nosotros tomamos aire, baja. Y eso permite abrir los pulmones. Pero al mismo tiempo que baja, hace un cambio de presión, le quita presión a lo que está arriba, generando movimiento, y aumenta la presión de lo que está abajo, generando también movimiento. Entonces, cada vez que se mueve esto, así como el corazón que permite que circule la sangre, el diafragma, cada vez que bombea, va generando nutrición y función en el hígado, en el páncreas, en el estómago, la vesícula, el vaso. El vaso, como que no muchos saben, pero es donde se activan los anticuerpos. Aparte de ser un filtro de la sangre. Entonces, muchas veces hay un problema del vaso y vamos a tener defensa baja. O problemas inmunológicos, alergias, y no es que lo haya tenido toda la vida, a veces me empezaron a salir alergias los últimos meses. Incluso la alergia alimentaria. Entonces, si este diafragma no baja, voy a alterar inevitablemente las estructuras que son más vecinas a este centro de emoción. El estómago, al hígado, al páncreas, ¿ya? Al vaso, a los riñones y al colon, porque también pasa el colon en esta zona. Que aquí se ve más abajo, pero en realidad pasa un poco más arriba, como por detrás de esto. ¿Ya? Entonces, por otro lado, aquí tengo el diafragma. Aquí tengo la columna, por aparte, llegan músculos. Y vienen de acá, del corazón pasa la sangre y pasa a través del diafragma. La alimentación, no está nuestra colega la fonoaudióloga, pero la deglución viene a través del esófago, pero también para llegar al estómago tiene que pasar a través del diafragma. Entonces, cada vez que el diafragma baja, también está generando un trabajo a nivel de la deglución y el control del esfínter para evitar el reflujo. Y acá tenemos músculos que vienen hasta acá. Entonces los músculos que permiten generar flexión de la pierna vienen desde arriba. Entonces, obviamente, si tengo alteraciones en esta zona, voy a tener un cambio postural porque genero dolor. Voy a tener un cambio postural porque al no bajar el diafragma estoy empezando a respirar, como decíamos anteriormente, con las costillas y con los hombros. Que es insuficiente, entonces me canso más rápido. ¿Ya? Entonces, esto va a ir generando nuevas disfunciones, nuevas alteraciones desde el punto de vista vascular, alteraciones desde el punto de vista vascular y nervioso hacia los órganos y riñones, como por ejemplo. ¿Ya? Finalmente, ¿cómo está conectado todo? La medicina china habla mucho más de esto, de que existen los meridianos energéticos. Tenemos que entender de que en la etapa embrionaria, cuando todos salimos de una misma célula, entonces de una célula va saliendo parte de cada uno de estos sistemas, parte del pie, parte de la oreja, parte del riñón, digamos, del sistema visceral. Entonces eso lo entendemos muchas veces asociado a lo que es la acupuntura, la auriculoterapia, donde está todo representado los órganos en la oreja, pero también están todos los órganos representados en las piezas dentarias, en la mano, en los pies, y de esa forma, entonces, podemos ver, esto está cool, así que basta con colocar órganos en la cara. Y sale un listado y muchas imágenes. Entonces, normalmente, ¿cómo se ve esto? En lo físico. Se ve como alteraciones en la piel, se puede ver como manchas
puede ser como aumento de la capilaridad, como más venitas. Entonces estas zonas normalmente son de estómago, la vesícula va a los costados, páncreas mancha la nariz, o dolor, puede haber dolor también, o tensión o adherencia. Incluso he visto casos donde hay parálisis faciales, donde el problema de la compresión del nervio o la lesión del nervio facial es producto de un problema de estómago sumado a un problema en la vesícula. Entonces genera adherencia y como ese proceso inflamatorio limitó la irrigación del nervio, entonces genera alteración de la función del nervio, generando el parálisis. Y claro, va a costar mucho más que esto recupere, si bien el nervio periférico tiene la capacidad de ir creciendo nuevamente y recuperarse y manteniendo ejercicios, pero si no trato la causa, el problema va a seguir y su recuperación puede que no sea tan exitosa como uno quisiera. Finalmente, el concepto de postura asociado a la emoción. ¿Ya? Yo creo que la gran mayoría piensa que esta es la correcta. ¿No? Yo soy la primera de acá. Entonces, no, pero la postura es correcta. Aquí tiene un tip, pero normalmente uno tiende a esta postura. Si yo le digo, enderecen la espalda, ¿qué hacen todas? Se exagera. Todas están haciendo exactamente lo mismo. Anclando los hombros atrás. ¿Qué están haciendo desde el punto de vista? O sea, está bien. Ahí estoy agachado. Ahí, un poco mejor. Ahí, Exageración. entonces, ¿esto será enderezar la espalda? No. No. Porque la espalda no se endereza. Así de simple. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque así como las emociones pueden ser heredadas, los hábitos también. Entonces hay cosas que no hacemos, como estirarse por la mañana, que debería ser un hábito excelente. Necesitamos permitirle al cuerpo que se ajuste de acuerdo a sus propias necesidades. Pero no lo hacemos porque alguien nos dijo que era un mal hábito o una pérdida de tiempo. Normalmente en la adolescencia nos cortan el hábito. Y también nos enseñan a que tenemos que enderezar la espalda aplanándola, rectificando la columna dorsal. Y no, tiene que tener curva. Discreta, pero tiene que tener curva. Y hoy una curva lumbar. Ni así, que sería muy exagerado. ¿Ya? Pero no solamente se trata de hábitos. Muchas veces escuchamos que gran parte de los problemas, también del dolor, o de las disfunciones, o la compresión de nervios a nivel de la columna, vienen por la postura. Pero la postura puede ser por hábito, como mencionábamos, pero también puede ser por alguna disfunción. Entonces a veces yo puedo tener un problema en el hombro, un problema visceral, que me está generando un dolor referido y que se va sumando con otras compensaciones. Pero el problema puede que sea algo tan simple como que tengo una piedra en el zapato. Pero si yo no saqué la piedra del zapato, voy a seguir caminando así, sobrecargando la espalda, sobrecargando la cadera, estabilizando, compensando el equilibrio. Finalmente voy a tener una escoliosis y alteraciones de dolor referido a nivel del cuello, espalda y todo lo demás. ¿Y qué saco con hacer un tratamiento de toda la zona del cuerpo? Mientras no saque la piedra, no voy a poder corregir el problema. Y eso es el concepto que queremos exponer hoy día, en el sentido de que no basta con una mirada especializada en cada una de las áreas del cuerpo o cada uno de los síntomas, sino que tenemos que tener una visión mucho más amplia, focalizado en la causa primaria. ¿Ya? Y no importa. Por favor, la participación de nuestra querida Lucía. ¿Con zapatos sin zapatos? ¿Sentado? Debajo de la Parada. De pie.
Entonces, normalmente a uno le preguntan qué le duele y le envían a sacar exámenes de la zona que le duele. ¿A usted qué le duele? Todo. ¿Qué le duele más? ¿Qué me duele más? En este momento las rodillas, las caderas y colon. Y Bien. la zona del cuerpo. O sea, de aquí para abajo. Exactamente. ¿Ya? Pero, ¿qué deberíamos hacer? Algo antes de sacar cualquier examen, porque al igual que las imágenes, los exámenes son específicos. Entonces, un examen de sangre para determinar cómo está la función del hígado o del páncreas no va a ser representativo de la funcionalidad del páncreas, cómo están los nervios que le dan la función al páncreas, cómo está la columna, cómo están las costillas, cómo está el trabajo del diafragma y todo lo que hemos conversado. Solamente va a decir cómo están los niveles de ciertos elementos dentro de la sangre. Una radiografía me puede mostrar si hay una fractura o si hay una escoliosis, pero no me va a mostrar desde el punto de vista funcional qué es lo que hace ella, qué es lo que no hace, cómo está su sistema digestivo. No lo va a mostrar, ni siquiera los músculos. No tiene músculo, la radiografía. Entonces, el cuerpo, como decíamos, se expresa. Se expresa el mejor médico, el propio cuerpo, porque se expresa de acuerdo a sus síntomas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a correr de la cámara, lo voy a hacer al revés. Ya. Entonces, lo primero es una buena observación. ¿Está nerviosa? Un poquito. Un poquito. Ya. Lo que tenemos que ver, algo tan simple como los pies. Claramente, el pie izquierdo está más atrás. Si vemos los zapatos, también está más desgastado que el del pie derecho. La rodilla queda más atrás que esta. Una pelvis está más arriba que la otra. Si vemos la silueta, es como que este lado estuviera más hinchado que acá. Como que tengo la cintura más arriba y acá tengo más caída. Si lo vemos de costado, la postura que mencionábamos delante, su espalda, si vemos la proyección del centro del tronco o de la pelvis, de la cadera acá, con respecto al hombro, la pelvis está adelante o el hombro está muy atrás. O sea, lo que debería ser más correcto es como por ahí. Igual hay una hiperextensión del rodilla, ¿no? Entonces, como su espalda va hacia atrás, está compensando, obliga, para no irse de espalda, a compensar con la pelvis adelante. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar a nivel de sus pies? El peso, ¿dónde lo sientes? ¿En la punta o en los talones? En la punta. Entonces voy a empezar a generar tendinitis aquiliana porque todo el peso está en la punta. Cuando debería estar 60% la distribución en el talón y el 30%, 40, restante hacia la punta. ¿Ya? Ese sería más hacia el talón que hacia la punta. Pero cambio la postura y voy hacia adelante con la pelvis. ¿Ya? Entonces, aquí ya me habla de compensación. Obviamente, si la pelvis, la espalda está muy atrás, exageremos un poco más. ¿Ella puede ver el piso? No. ¿Y puede alcanzar las cosas? No. Entonces, ¿qué va a hacer en forma compensatoria? Adelantar los hombros, generando compresión del paquete vasculonervioso, o sea, los vasos, los nervios, por anterior, y tengo problemas de neuropatía, adormecimiento, a nivel de los brazos hasta las manos. Y adelantamiento del cuello. Entonces, su columna cervical la va a proyectar hacia adelante. ¿Estamos todos igual? ¿Estamos todos igual? Entonces, en ese aspecto es necesario, ya tenemos una pequeña idea de que tenemos problema de colon por la rotación de la pierna. No le he preguntado todavía a ella, pero lo más probable es que tenga mucho dolor ahí, la cara lateral, porque tiene problema del colon.
Entonces tocamos el colon, está sensible, pero también la irradiación. Entonces este dolor va a ser del colon. Y en este caso, ¿por qué está doliendo? Porque al mismo tiempo está generando rotación interna. Para elevar pelvis, para descender costillas y quitarle la tensión al colon. Para dormir seguramente, ¿cuál lado duele más? El de allá. ¿Sí? ¿El del colon? Como de vuelta, porque como tienen los dos lados inflamados. Pero lo natural es que si me duele, digamos, el lado izquierdo, la posición natural va a ser el lado contrario. Tiene una flexión, posición fetal. ¿Ya? Hacia el lado contrario porque quito tensión. Pero durante el día no puedo andar como la garza. Entonces, si estoy sentado, claro, lo natural es cruzar la pierna. Y desde el punto de vista de la posición, voy a desplazar hacia el lado contrario. Y me desplazo hacia un lado. Por ejemplo, ahí ya tengo un desplazamiento hacia el lado izquierdo. Entonces, el lado derecho seguramente está más inflamado. ¿Ya? Entonces, algo tan simple como eso ya nos permite dar una visión. Y aparte tenemos otros problemas. Por ejemplo, ¿qué decíamos de la cara? Está mucho más enrojecido en esta zona, lo cual ya me está hablando de un problema de estómago. El estómago se siente entre el ombligo y el esternón, genera dolor y también genera el dolor en la mano izquierda. Y la dolía, así que no la presiono tanto, pero no molesta más la mano derecha. Y, bueno, es muy sutil, ¿eh? No se nota. No sé si alcanzan a ver un pequeño circulito ahí, como lo que toco con el dedo. No se alcanza a ver mucho. Pero a veces se mancha. A veces hay una mancha muy marcada que tienen algunas personas. Y lo más probable es que sea el problema de vesícula. ¿Ya? Y la pregunta es si ya lo operaron o no todavía. No. La gran mayoría ya han sido operados de vesícula cuando ya tienen la mancha marcada. ¿Se quita después de la operación, no? Puede reducir. ¿Cuál es el problema de la salud? Colágeno. Reírse mucho. Sí, y dormir mal. El teléfono, sí. El teléfono no da cuenta. Entonces, no, suficiente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Desde el punto de vista de cuando hablamos de las emociones que no se expresan, hablábamos también que había mucha contracción. Entonces, claro, puede ser de una articulación, pero a veces genera bloqueos como este. ¿Ya? Que es distinto a este lado. ¿Ya? Este lado está más fluido, pero este lado no se mueve. Entonces, carga energética asociada a que ella está con bloqueo emocional, que por lo tanto tiene que tratarlo a la colega. ¿Ya? ¿Dónde se expresan las emociones? Dijimos en esta zona, como el triangulito bajo la costilla. Entonces eso, dolor hacia la espalda y hay 5 polos. Espalda, arriba, abajo, dolor los dos, derecha e izquierda. Y esto no debería doler. Entonces si hago bien el tratamiento, ese dolor se va. Pero lo bueno, lo más importante es que las relaciones viscerales, físicas, que están relacionadas a esta emoción, también se liberen. No solamente quitar el dolor de acá, porque si logramos mejorar el colon, al liberar esta emoción, esta carga energética, va a generar también liberación de la pierna. Como ven acá, ese pie cae, sobre este pie, nada, lo mismo, tampoco va a hacer fallo. ¿Ya?
ya recupera rápidamente la posición para evitar el dolor visceral. Pero eso le está generando dolor físico. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Toma aire profundo. Bota el aire. Y así tiene una buena respiración abdominal. Dos posibilidades. O la emoción no está bloqueando tanto el diafragma, a pesar de que duele. Otra opción es que ella maneje técnicas de respiración. Entonces sepa que respirar de esa forma es la forma correcta. ¿Cuál es la forma? ¿No sabes? Ya. Entonces, esta emoción no está tan directamente relacionada con el sistema visceral. ¿Ya? Entonces. Perdón, ¿qué palpaba ahí en el potencial de emoción? Expresión solamente en la zona. ¿Estómago? Sí, expresión. Expresión en la zona, no estoy ya. tocando nada específico. Ya. O sea, por debajo, claro, tengo estómago, tengo parte del páncreas, tengo la esquina del hígado, ¿ya? Pasa el colon transverso, pasa a la aorta, muchas cosas, ¿ya? Entonces, lo que comentamos desde el punto de vista de las emociones, tenemos dos. Contamos con dos tipos de emociones principales, que están las propias, pero también están las emociones externas, o cuando hablamos de proyección. ¿Ya? ¿A qué me refiero con las emociones externas o la proyección? Es cuando uno está sintiéndose culpable o pensando en los demás. Y en este caso, mis emociones pueden ser desde mis penas hasta mi alegría, ¿cierto? Pero además siento emoción respecto a lo que pasa con mi entorno. ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con las parejas? ¿Qué pasa con el resto de la familia? ¿Cierto? Vecinos. Entonces, si yo me hago cargo del problema de los demás, eso no pasa nunca, ¿cierto? Entonces estoy asumiendo responsabilidades que no me corresponden. Si no le puedo arreglar el problema a todo el mundo, ¿cómo me siento? Angustiado, frustrado, preocupado, hasta enojado. Que son emociones que sí son mías, pero no son de mi cuenta, son a cuenta de los demás. Y sobre todo este desequilibrio se produce, como lo decía Jimena, si no me equivoco, este desequilibrio se produce porque uno no está haciendo conciencia de sí mismo, ni de lo que come, ni de lo que hace, ni de cómo se siente. Entonces, cuando estoy tan pendiente de los demás, dejo de pensar de cuáles son mis propios gustos, mis necesidades, mis objetivos de vida, para dónde voy, qué es lo que quiero lograr con mi alimentación, qué quiero lograr desde el punto de vista laboral respecto a mi expresión de emoción. Entonces, las emociones propias se sienten acá y las emociones externas se sienten en la frente. ¿Cómo se sienten? Como peso. Entonces, ese peso no es necesariamente peso, sino que esa sensación de que llevo el mundo encima, o como que peso, mi cuerpo pesa 1 tonelada, como que ando con una mochila puesta con piedras. Solamente que cada vez que acepto un nuevo problema ajeno, me agrego una piedra. Entonces yo creo que en la mañana amanecí más o menos, pero durante el día, 5, 6, 7 de la tarde, va aumentando la carga. Mochila llena. Ya me quiero levantar de la silla. Entonces por eso que también es necesario trabajar este tema, porque en la medida que comencemos a preocuparnos también de nosotros mismos y de nuestra emoción, de nuestro camino de vida, vamos a poder estar mejores. Y si yo estoy bien, estoy al 100%, puedo entregar lo mejor de mí. Entonces no por
como decimos, la crianza a veces afecta, porque nos dicen, no, pero hay que ser solidario. Es distinta Hay que la pensar en forma el de resto. pensar, porque yo digo, por ejemplo, si yo estoy bien, mi familia está bien. Y tú dices, y no si yo estoy necesariamente. bien, puedo entregar lo mejor de mí. Claro, entonces, eso es, justamente. Entonces yo a esto le llamo, me han preguntado, ¿y qué remedio para esto? Yo le doy píldora del egoísmo positivo. O Saber amor decir propio. que no. ¿Ya? O amor propio. Más que Entonces, egoísmo, amor propio. píldora del egoísmo positivo significa primero yo, segundo yo, tercero yo. Y cuarto, mi sombra. ¿Ya? Con la finalidad, como decíamos, de estar bien yo primero, y de esa forma poder No porque entregar sus lo mejor hijos de mí. piensan en Y ellos. entregar la calidad. Porque de lo contrario, Eso solamente en ellos, lo que normalmente estamos haciendo es por la mamá, por los hermanos, por los hijos, por la familia en general, por los vecinos, por la agrupación. El gato y el perro también. Hasta voy a trabajar por mis compañeros de trabajo, por mi jefe. Entonces, la colega tiene un problema con su hijo, anda nomás. Anda nomás, yo hago como la arreglo. Pero ¿Y cuando qué le hago? toca a ella, Y yo me resto de almorzar, y yo hoy día tenía doble turno, y después tenía que ir a una reunión de mis propios hijos, y con qué, y si me voy a desmayar porque no comían todo el día. la comida no perdona. Entonces, ¿y qué me va a solucionar mi problema? Nadie. Entonces vivimos en la teoría de hoy por ti, mañana por mí, Sí, pero nunca por mí. sí. Entonces eso tenemos que cambiar. ¿Ya? Este peso no es mío. Los problemas de los demás son de los demás. Este peso no me pertenece. Y ya se nota que hay una diferencia. Que decirlo todos los días. Todos los días, madre. Todos los días. ¿Qué siente en tu espalda? Como una oración en la mañana. ¿Siente como que algo se cayó al piso? Aún me parece mal. Como que algo se cayó al piso. La mochila se te cayó. Lo otro es Las importante. piedras. Algo tan simple como eso. ¿Cómo me siento con los problemas ajenos? Frustrado, apenado, angustiado. Que sí son emociones mías. ¿Qué habría pasado si liberamos ese peso, esa responsabilidad? Se va todo. Es mágico. Ay. Por un Para lado, subir a la camilla. liberar la tensión. Saque sus numeritos. Menos mal son pocos. Y después, claro, uno ya puede tratar de otras compensaciones, como el bloqueo energético, entonces teníamos bloqueo acá, toma aire profundo, bota, toma aire profundo, bota, toma aire profundo, descansa. Y vamos recuperando Sí, ya se mueve. fluidez y fluidez. Claro. Y el pie empieza a caer un poco hacia afuera. ¿Cuánto dura eso? Se levanta, se para. Toma aire. ¿Me podría enseñar a hacer eso? Y así de simple como lo que estoy diciendo. Así de simple. Así es. Ah, ya. Ya voy a practicarlo a la casa con mi hijo. Voy a practicarlo para hacérselo a mi mamá. Bien, toma aire ahora. Toma aire. Bota. ¿Cómo se siente la respiración? Es un cambio, pero sí, es como que se empezara a fluir toda la energía, así como en armonía. Por otro lado teníamos más dolor de colon por acá. Me dijo que Sí. esto duele como esto. Así pues ya no está rígido. Entonces, ¿qué es lo que más le dolía al comienzo? La pierna. Vemos como ahora. Si no me la podía encontrar. No se podía enterar y ahora ya va calmando el dolor. Entonces, ese es el Y de como concepto así, que queremos expresar. Maravilloso. ¿Ya? Sin duda, Todas quieren ser modelo ahora. esto no es todo. Por eso es que es necesario seguir preguntándose, por ejemplo, yo digo, el colon, ya, asociado a la emoción asociada a los problemas que ni siquiera le corresponden a ella. Entonces puede que ligue, pero puede que no sea todo. Puede que ya, con el tiempo, además, este problema digestivo del estómago puede venir incluso de la columna, está generando problemas ligados al páncreas, por lo tanto va a afectar a la liberación de enzimas
Entonces, una cosa es cómo funciona el intestino, otra es qué es lo que estoy incorporando como alimentos, como nutrientes, y la tercera es cómo se procesa la química dentro del intestino. Y el hígado puede estar asociado a la emoción, estamos liberando, en teoría para allá. Y seguramente también está con dolor del hombro en la escápula derecha. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a aplicar la nutrición. Estamos aplicando la química. Y entonces a lo mejor los problemas intestinales de la nutrición o de la mala asimilación de alimentos no vengan por el tipo de alimento, sino que es porque no se está procesando como corresponde. Entonces así, claro, yo puedo decir que tengo una intolerancia al gluten. Pero yo antes comía gluten y me comía todo el pan, las tallarines, me lo devoraba y no tenía ningún problema. ¿Pero por qué ahora tengo intolerancia al gluten? Porque no se está procesando. ¿Ya? Y porque a lo mejor no tengo suficientes enzimas del hígado, del páncreas, que cumplan bien su función. Tuve una paciente, mal de Crohn, que era intolerante a la papa. Y ella era de Virgen de los Álamos, al lado de Cañete. Mucha papa. Y entonces, claro, nunca le iba a encontrar el problema. Pero era la papa su problema y dejó la papa de lado y listo. Ahora el problema es que subió de peso porque solucionó un problema y se fue al otro extremo. Entonces, bueno, agréguele una papita a la semana para ir regulando. ¿Ya? Entonces, efectivamente, vamos quitando dolores, vamos quitando tensión. ¿Ya? Vamos recuperando fluidez. Y entonces es necesario, como decía, es ir encontrando la causa primaria. Ya tratamos el hígado, tratamos el páncreas, y todo esto tiene solución y no a través del medicamento, que es lo más importante que queremos comentarles muy bien. ¿Ya? ¿Cómo solucionamos el sueño? El sueño. Y el sueño, ¿cómo hacemos que lo Entonces, pues hay que encontrar la causa del problema. Pero no cerrarse en que ya he visto tantas opciones y no he encontrado nada. Tratamientos hay muchos, pero lo importante es encontrar la causa de origen. De esa forma podemos hacer un tratamiento mucho más efectivo. Y encontrar el profesional correcto, porque yo hace como 20 años que ando dando vueltas y todavía... ¿Nos va a dejar tarjetitas suyas? Me llaman. Por favor. Ahora no nos da el tiempo. Necesitamos concluir, así que un gusto compartir y estamos en contacto.